Lo sumamos a la charla a nuestro invitado de lujo del día de hoy, Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, que ya lo tenemos en comunicación con nosotros. Amado, ¿cómo estás? Acá Carla, Jonathan y Edgardo te saludan. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Carla? Muy bien, qué lindo verte, gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Me imagino que, como todos, quedaste bastante emocionado, exultante con el acto de ayer, pero contanos vos cuáles fueron tus impresiones, tu análisis de lo que dijo Cristina. Sí, muy, muy emocionado. No sé si no tengo un poco de eco, ¿no? Acá te se escucha perfecto. Acá te escuchamos bien. Ah, bueno, mejor. Eh, Muy emocionado, en definitiva, participando de la política grande, que es ni más ni menos que la interacción entre el pueblo y su líder de cara a cara, sin intermediarios, ni intermediarios humanos, ni como nos hemos lamentablemente acostumbrado, intermediarios electrónicos, producto de la pandemia y todo lo que viene pasando. Así que la primera reflexión yo creo que es eso, participamos de un encuentro de una enorme inteligencia emocional, porque muchas veces se quiere decir que, bueno, tocan la fibra emotiva, entonces, bueno, llevan a las masas a cualquier lugar. Y yo creo que justamente lo que logra Cristina es poner en juego toda esa inteligencia emocional, donde la emoción y la inteligencia se interceptan porque el pueblo sabe quién le está hablando, qué garantías le da que está hablando, y ayer incorporó la dimensión del futuro en, en esta presentación que hizo Cristina. Así que hay muchísima tela para cortar en detalle. Es muy difícil así contestar esta pregunta, Carla, pero Sí. bueno, intento hacerlo. Sí, bueno, me quedo, bueno, obviamente varias cosas, pero con esto que vos mencionabas de la dimensión de futuro, hubo mucha presencia del concepto, porque también se veía ahí en las pantallas, de la juventud, de las nuevas generaciones, y Cristina dijo, por ahí alguien de 20 años me puede decir que no recuerda lo que fue la privatización de Aerolíneas Argentinas y lo que eso costó, la privatización de las jubilaciones y lo que eso costó, pero el resto no lo puede decir. El resto sí se acuerda y sabe bien cuáles son las diferencias, los costos y los beneficios y la necesidad de contarlo, ¿no? De nosotros, de la dirigencia también. ¿Qué opinás de ese mensaje hacia la juventud y hacia esa revisión también histórica a la que siempre convoca Cristina y que a veces se encuentra con algunas resistencias, ¿no? A mí una cosa que me gustó mucho fue poner de frente a todas esas personas que estábamos ahí, pero también de frente a toda la sociedad, porque está claro que el mundo político y gran parte de la Argentina estaba ayer escuchando a Cristina, los que, bueno, la vemos como el máximo del liderazgo y aquellos que también la odian, Sí. porque esa cuestión del odio que ayer también lo tocó, me parece que también estaban prestando atención. Y a mí me gustó mucho esta idea de, sin usar esa palabra, decir, che, fuimos el mejor gobierno del 83 hasta la fecha, y lo expresó. Mm. Fuimos el mejor gobierno del 55 a la fecha, y también lo expresó. Y me parece muy importante no tener que pedir perdón por las cosas buenas, no tener que pedir perdón para que te dejen entrar en el discurso dominante. Porque cuando Cristina saca el gráfico de los tres piquitos, dijo ella, de Sí. el Sí. momento en que el ingreso de trabajadoras y trabajadores superó el 50%, el famoso 50-50, quedó en claro que fueron tres momentos históricos solamente. Los 40, desde mediados de los 40 con Perón, Sí. el 73, también con Perón y el peronismo, y los tiempos del kirchnerismo, ¿no? Que ella focalizó particularmente ese momento en su segundo mandato, pero bueno, desde el mismo día que asumió Néstor Kirchner empezó a subir la participación en el ingreso de trabajadoras y trabajadores, producto de medidas que se fueron tomando, no producto de la naturaleza o de algún dios, sino de la política, de la toma de decisiones políticas y de enfrentar
al poder concentrado, al poder permanente, como se decía en esa época, muy correctamente desde 678. Y me parece que ayer Cristina desarrolló esto en términos históricos, en términos de los 12 años y medio, pero también que se podía volver a hacer. Hay alternativa. Entonces, creo que ese fue el mensaje subyacente más poderoso, más fuerte, más potente. Amado, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Edgardo? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Bueno, anoche estuvimos, como solemos estar, virtualmente juntos, de modo que algunas de las cosas que hablamos ya están incorporadas a mi espíritu, pero quería hacerte notar algo que tal vez te pueda poner un poquito incómodo, porque no es en la práctica de lo que te gusta más hablar. Pero ayer hubo dos momentos, el momento de la colocación, de la recuperación de los fondos jubilatorios como un momento clave del proceso político nacional popular, y hubo otro momento que no se fija tanto en una palabra o en una escena, sino que consiste en tu presencia. Tu presencia para mí resulta algo así como una reivindicación política de primerísimo nivel. Felicito a aquellos o aquellas que tomaron la decisión. Ya habías estado en la reunión con los metalúrgicos y para mí eso forma parte del proceso de recuperación de la idea de libertad y de democracia en la Argentina. Quería decirte eso y de paso, ya que estamos en una especie de reportaje, preguntarte cómo te sentiste, ¿no? Bueno, las cosas que ponen incómodo, ¿viste, Ricardo? Sí, ya sabía. No, yo me sentí realmente muy... Siempre que podés caminar entre compañeras y compañeros, te sentís muy feliz y creo que es algo de ida y vuelta y todo ese amor de ida y vuelta realmente fue un momento muy, muy lindo. Y bueno, claro, cuando Cristina menciona la cuestión de la recuperación del sistema jubilatorio y todas las consecuencias que ello trajo positivas, bueno, sin duda es un momento de mucho orgullo colectivo, de poder compartir ese momento también. Pero creo, Edgardo, que a mí lo que más me emociona es cómo eso entra en el contexto de la discusión democrática. La visión de Cristina y de nuestro espacio de lo democrático. Que lo democrático no tiene simplemente con ir y votar, sino también con hacer aquello que el pueblo quiere. Que Cristina no entiende la democracia como una democracia formal, sino que entiende la democracia como una democracia muy llena de contenido político. Y en este sentido, creo que Cristina ayer expresó una línea también que quizá no se ve tanto, que es el kirchnerismo, es conceptualización y acción. Conceptualización y, como se dice hoy, gestión, si querés. O como conceptualización y operatividad. Porque muchas veces hay enunciados, ¿no? En nuestro espacio y en la oposición. Enunciados, intenciones. Pero bueno, también hay que convertir esos enunciados en resultados populares, ¿no? Alguien puede decir, che, a mí no me gusta la inflación y el día que yo asumo se acaba la inflación. Bueno, puede ser un enunciado compartido. Ahora resulta que después cuando asume empieza un proceso inflacionario que van 7 años y no se puede parar. Qué distinto cuando un espacio político dice nuestro objetivo es mejorar la distribución del ingreso, ¿no? Y se van tomando medidas, primero fueron el aumento de suma fija, incorporación de jubiladas y jubilados que no tenían cobertura, recuperación del régimen previsional, un manejo de las tarifas de los servicios públicos que le sirvió al conjunto de argentinas y argentinos para que las tarifas sean adecuadas, pero al mismo tiempo también le sirvió al sistema empresario para que sea un costo bajo o contenido. Entonces, creo que Cristina también expresó eso ayer. Che, nosotros planteamos estas ideas, pero además sabemos cómo hacerlo. Y lo podemos volver a hacer. Entonces, el peronismo
en las etapas que marcábamos antes, y en la etapa kirchnerista me parece que tiene un eje entre la conceptualización y la praxis, o entre cómo llegan al pueblo esas ideas. Y creo que ayer Cristina, sin, digamos, soberbia, porque no lo dijo, pero estuvo como telón en todas las cosas que ella fue diciendo, y creo que este es un hecho muy importante para resaltar, porque decían, me acuerdo en tiempos de las políticas, bueno, que llevaba adelante Julio De Vido, ¿no? Que eran obviamente diseñadas por Néstor Kirchner, por Cristina, pero alguien las tiene que llevar adelante. Y decían, el mes que viene se acaba la energía y va a haber un colapso y Argentina no puede más. Sin embargo, seguía aumentando el Producto Interno Bruto, y eso es obvio que necesita mayores niveles de producción energética. Entonces, ayer Cristina también puso sobre la mesa esto. No solo lo decimos, sino lo hicimos y sabemos cómo hacerlo. Creo que ese es un punto que no hay que no hay que dejar de enfocar de lo que presentaba Cristina ayer. Hola, Amado, acá Jonathan Egger, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo andas, Jonathan? Vimos que en la UOM y ayer también algo interesante, que es una reivindicación muy fuerte de lo que fueron los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina. De hecho, ayer hubo una oración muy interesante de Cristina diciendo que los que critican el segundo mandato, los que dicen que les fue mal es porque son unos angurrientos, lo llamó básicamente. Es interesante esa parte de Cristina, y por otro lado es una duda y algo que vengo preguntando mucho a la política sobre cómo se va a explicar en plena campaña, que podemos decir que ya arrancó, lo de ayer fue un acto de campaña, sea quien sea el nombre, el candidato, quien sea. ¿Cómo va a explicar el peronismo o el kirchnerismo? ¿Cómo se explican estos 4 años? ¿Cómo crees que puede llegar a ser los argumentos o la campaña para explicar estos 4 años? Coincido con que lo de ayer fue un acto de campaña de un programa. Total. Porque Cristina enunció un programa. Esto que decía Carla al principio del tema, por ejemplo, de la seguridad, que me parece que lo abordó de una manera extraordinaria. Porque claro, uno podría pensar, esta persona que sufrió lo que sufrió, le gatillaron un revólver en la cabeza, y va a centrar el tema de la seguridad en ella. Sin embargo, ella da vuelta el argumento y habla de la seguridad de las clases populares, ¿no? Y pone el foco donde lo tiene que poner. Y me parece que ese fue otro momento extraordinario. Primero porque a nosotros siempre nos preocupó el tema de la seguridad. No, lo que sí es cierto es que no vamos a caer en un discurso maniqueo, y también lo expresó. Eh, y ese llamado que hizo, bueno, debatamos en serio, y esta profundidad de decir, nosotros estamos convencidos que la distribución del ingreso tiene que ver con la seguridad, pero no basta. También el campo nacional y popular requiere de una seguridad popular operativa detrás de esa conceptualización. Me pareció también muy, muy bueno. ¿Y cómo se va a explicar? Bueno, yo creo que ya se está explicando. Cuando uno despliega un programa, y creo que ayer Cristina desplegó un programa, el 17, Edgardo, esto nosotros lo venimos diciendo cada vez que podemos, los dos, el 17 de octubre hubo un programa explícito que se leyó. Y acá un paréntesis. Creo que si hay un programa que está muy bueno, como el del 17 de octubre o lo que ayer presentaba Cristina, no hay que empezar a buscarle el pelo al huevo, quiero mi programa, porque en tal puntito se diferencia. Ahí tenemos 12 esbozos de un programa extraordinario para la Argentina. Hay que sumarse, apoyar y militar eso con toda la fuerza. El 17 de octubre fue principalmente redactado por representantes de trabajadoras y trabajadores, por el sindicalismo, con la importancia que tiene para el peronismo y que tiene que tener y que va a seguir teniendo si somos capaces de avanzar en este camino, el sindicalismo en la Argentina. Entonces, yo creo que ya está en marcha ese despliegue que vos, Jonathan, preguntabas, y también tenemos que hacernos cargo que en un frente hay visiones distintas, y muy distintas.
Ahora, sigo creyendo, a partir de la decisión que tomó Cristina allá por el 2019, que la Argentina posible está en el frente de todos. Podemos tener con compañeras y compañeros visiones divergentes, podemos tener contrapuntos inclusive, pero está bueno que sea de cara al pueblo, está bueno que sea respetuoso, está bueno que sea propositivo, que no sea una queja, un plañidero, sino que sea recoger para proponer. Está bueno que cuando estamos opinando contracorriente nos sostengamos, como pasó con el tema del Fondo Monetario. Yo fui muy crítico desde el primer día de lo que se venía haciendo. Y no es sencillo, porque claro, empiezan eso que se llama chicanas, pero en realidad es algo horrible, ¿no? Esas respuestas es con todos, entonces con nosotros no. Esas respuestas que tienen que ver con, bueno, es imposible, o no hablen porque cuando ustedes lo hicieron las condiciones eran distintas. Me parece que eso le baja mucho la categoría a la discusión política. Y Argentina y Cristina nos invitan a aumentar mucho el volumen de la discusión política. Creo que ahí hay una de las claves de los tiempos que vienen, ¿no? Porque, como decía Cristina, hagamos los números. ¿De qué estamos hablando? Discutamos. Uno escucha a algunos candidatos de la Argentina imposible, ¿no? No dentro de nuestro espacio, eh, que repiten frases de libros de texto. Que está bien, todos hemos leído los libros de texto, pero no se acaba ahí la acción política. Es la reelaboración, es la incorporación de otras dimensiones. Miren, cuando alguien dice, ah, vos decís eso, está flojito de teoría económica, no leíste a Hayek. Bueno, primero que lo leímos todo, es una papa, son libros muy sencillos de leer, con muy poca dificultad analítica. Y yo podría contar, está muy flojito de Foucault, o está muy flojito de Maquiavelo, ¿no? Y entonces, ¿a dónde lleva ese debate? Creer que la dimensión económica puede resolver todo es no entender el drama político. El drama político en toda su dimensión. Vos, Y me Amado, parece que a esto también nos llamó Cristina ayer. claro, ahora obviamente te vamos a preguntar también mucho sobre la cuestión económica, pero vos mencionabas recién el tema de las diferencias, ¿no? Dentro de una coalición que obviamente van a estar, y ayer se dio la particularidad de, por ejemplo, estuvo el movimiento Evita, intendentes, ya empieza a haber reuniones, se habla ya de incluso hasta de una ampliación también, ¿por qué no?, del Frente de Todos, y de que efectivamente, ya sea antes de fin de año o a comienzos del 2023, finalmente se va a dar esa famosa mesa política para poder debatir tal vez un programa o objetivos en común o un camino en común que puedan salvar esas diferencias y esas discusiones que vemos en público. ¿Qué opinás sobre esa cuestión, ¿no? Sobre la conformación de la mesa política, estos puentes que se están tendiendo, incluso la ampliación del frente? ¿Cómo lo ves? Yo creo que Cristina es una persona que permanentemente está abierta al diálogo y está abierta a juntarse. Lo viene demostrando, ¿no? Tuvo un vicepresidente radical, Sí. ¿no? Entonces me parece que no es una cuestión nueva en Cristina. Desde algunos sectores se trata de decir que Cristina es lo que no es. Entonces yo creo que es muy importante que de nuestro espacio conceptualicemos bien esta situación. Cristina siempre, me parece, fue una mujer de diálogo, una mujer de la democracia, una mujer de ampliar, y es desde otros sectores desde donde han intentado cercarla, hacerle golpes de mercado, hacerle golpes de Estado. Entonces a mí no me sorprende para nada, no me sorprende para nada. Y acá me están retando de otro programa del Destape. ¿Por qué? ¿Quién es? Mandarlo al frente. No, de ninguna manera, porque es alguien que yo quiero mucho y es muy amigo. Creo que Pero sé me sus puso iniciales. traidiorísimo. ¿Te imaginas lo que es para mí
esa expresión, ¿no? Yo Creo que también sé me sus imagino iniciales. las iniciales. Creo que empieza con A su nombre. Sí, pero termina con se él pone y colorado. con él el apellido. Una persona que quiero mucho, mucho, muchísimo. Pero Igual le ahora mandamos un nos abrazo a querés esa más persona que queremos nosotros ahora. Decíselo en la No, cara. no, no. Qué gran momento. Pero veníamos hablando muy en serio. Sí, de la de la ampliación. condición de Cristina como líder político que siempre está escuchando. Ahora, si alguien pretende que escuchar se convierta en repetir los dogmas del contrincante o del enemigo, bueno, eso no es escuchar. Son dos funciones distintas del ser humano, ¿no? Una es escuchar y otra es hablar. Y en el medio pasa a razonar. Entonces guarda con eso de escuchémonos, el diálogo. Es re importante el diálogo, escuchar, y en algún momento hay que tomar decisiones utilizando las propias lentes y la propia visión. Y me Amado, parece que Cristina en esto es, sí, espectacular. Amado, ayer yo comentábamos, no sé si llegaste a escuchar eso, no sé en qué momento te enlazaste con la transmisión nuestra, pero a mí una de las cosas que me aparece del discurso de Cristina de ayer es que el hecho de que ella haya hablado del acuerdo democrático, de retomar la ruta de 1983, algo en lo que Leopoldo Moró viene trabajando muy, muy fuertemente, le dio ese tema, y lo enlazo con lo que estás diciendo ahora, le dio ese tema una verosimilitud, lo mostró como algo posible. Y yo he escrito y hablo sobre esas cosas, pero jamás intenté, y creo que no intentaría, ponerle una forma práctica, material. Pero yo creo que puede tener fuerza material, puede tener realidad, y lo creo porque se lo escuché decir a Cristina anoche. Y Cristina, más allá de que ensancha el campo de lo posible siempre, tampoco tira frases que después no vayan a ser objeto de pelea y de forcejeo para hacerlas realidad, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero hubo una cosa que me conmocionó y que me viene preocupando, y vos la traes, Edgardo, que es la discusión sobre qué es democrático. Y yo hoy hasta le agregaría qué es republicano. Mm. Y cómo, tanto que se habla de la palabra del diálogo, cómo a veces las disculpas encierran más de lo malo que el enunciado original. Me estoy refiriendo primero a Luis Juez. Luis Juez dijo en un programa de televisión que la democracia no le había dado ninguna respuesta a la gente, ¿no? Ayer Cristina le dio más de una respuesta. Para comer primero hay que estar vivo. Nosotros habíamos ensayado, Edgardo, ya una respuesta de este tipo, pero lo de Cristina fue tan fácil de asir, de aprender con H, que me parece mejor decirlo en términos de cómo lo dijo ella, ¿no? Pero, ¿qué respuesta le daría Luis Juez a las 30.000 desaparecidas y desaparecidos? ¿Qué respuesta le daría Luis Juez a las verdaderas madres de la democracia, que son madres y abuelas? ¿Qué respuesta le daría Luis Juez a las personas que les robaron sus empresas en la mesa de tortura? Entonces, creo que hay una gran frivolidad en muchos análisis que se dicen muy rapidito y muy cancheramente, que, bueno, Cristina le aporta otra profundidad y otro eje. Entonces, vos fíjate, en esa mesa donde estaba Luis Juez no había ningún kirchnerista, no había nadie del campo nacional y popular, y sin embargo le pararon el carro igual. Se la paró una persona de derecha española que sin embargo, claro, tiene otra profundidad de análisis, y le dijo, no, lo que usted está diciendo es inadmisible. Bueno, pero Luis Juez no se retracta de esto, dice, no, bueno, yo quise decir, no quisiste decir nada, porque la otra respuesta que hay que darle, y que me parece que creo que es importante hablar de esto, porque hay una gran operación hace mucho de decir, los problemas de Argentina empezaron con el peronismo, ¿no?
Entonces, en esa conceptualización, Luis Juez un poco que estaba diciendo, desde que está esta democracia, desde que está el peronismo, ninguna respuesta se dio, porque encima te van a hacer el número. En 40 años de democracia hay 25, 28 años de peronismo. Entonces la culpa es de ustedes. Y lo que no ha logrado la democracia es resolver la matriz socioeconómica que dejó Martínez de Oz. No empezaron esos problemas con el peronismo, empezaron con la dictadura genocida cívico-militar. Y los civiles que acompañaron a Martínez de Oz, muchos de ellos todavía hoy toman decisiones muy importantes. Por eso parte de la deuda de la democracia es no haber juzgado a los civiles que acompañaron y empujaron el golpe de Estado. Esa es la verdadera respuesta a lo que dijo Luis Juez. Che, los problemas de Argentina los trajo la dictadura genocida, los trajo Martínez de Oz, lo trajeron los factores de poder que acompañaron esa dictadura. Y como si fuera poco, para desbaratar esa patraña, ¿no?, que es los problemas de Argentina empezaron con el peronismo. Hay que volver a la Argentina grande antes del peronismo. Che, en esa Argentina había desnutridos. Cuando se hacían las revisiones para la conscripción era el quinto país del mundo en PBI, había grandes sectores de la población desnutridos. Eso vino a recomponer el peronismo. Y claro, como si esto no fuera poco, le hacen otra denuncia a Cristina, la hace Luis Juez. Y fíjense, no prestemos mucha atención porque va acollarado con lo anterior. Esa obsesión por volver a la dictadura. Digámoslo. Dice, ni la dictadura militar no obedeció una orden de la Corte Suprema. Bueno, en esa expresión hay mucha ignorancia y mucha mala fe juntas. Porque las dictaduras militares, estas que estamos hablando, pusieron su propia Corte Suprema. Entonces no es que las dictaduras acataban las instrucciones de la Corte Suprema, sino que la Corte Suprema también acataba las órdenes de la dictadura. También estaban bajo ese poder genocida y dictatorial porque las habían puesto ellos. Entonces lo que está diciendo es una cosa muy antidemocrática. Es una aberración total querer llevar a Cristina al campo de un poder, primero, que era ilegítimo, segundo, que era ilegal, tercero, que era genocida, cuarto, que claro, respondía a todo lo que le decía la Corte porque la Corte la habían puesto ellos. Entonces, me parece que ahí hay una obsesión por volver a los tiempos de la dictadura. En las dos expresiones con una semana de diferencia, o menos de una semana de diferencia. ¿Y por qué no lo vamos a decir? ¿No? Me parece muy bien todo lo que dijo Cristina y creo que se puede agregar estas expresiones que estoy tratando de elaborar en el mismo sentido, complementando lo que escuchamos ayer. Hay una obsesión por volver a tiempo de la dictadura. Amado, te llevo a la candidatura de Cristina Kirchner después del acto de ayer. ¿Qué sensación te queda a vos? No hablo de deseo, que quizás ya me lo imagino el deseo. ¿Qué sensación te queda a vos después del acto? Donde había varios que se preguntaban, che, mañana se lanza, mañana va a decir que es candidata. Claramente no. Sí va a ser protagonista total en 2023. ¿Qué sensación te queda con respecto a su candidatura? ¿Qué es lo que...? Bueno, primero sería absurdo esperar que a un año Cristina esté definiendo una candidatura, ¿no? Con una persona de la experiencia de Cristina, y si uno observa, ella va pensando, generando escenarios, articulando tácticas con estrategias, pero no haciendo algo que pueda ir en contra de las propias tácticas y estrategias, porque lo que ella está pensando en el resultado, y cuando Cristina piensa en el resultado es en mejorar la vida de las grandes mayorías argentinas.
Entonces yo de ninguna manera esperaba hacer una definición. Pero acá, Jonathan, necesariamente se cruza el deseo, porque ¿qué es la acción sino la puesta en movimiento del deseo? ¿No? La concreción de deseos. Y acá importa poco el deseo individual. Creo que ayer se expresó un deseo colectivo, que se había expresado en la plaza del 17 de octubre, que se había expresado en la reunión esa tan importante, ¿no? Una reunión, un plenario de delegados, ni más ni menos que de la UOM. Circula ese deseo colectivo. Y creo que va tomando cuerpo y que va generando algo que creo que la acción política de quienes creemos en eso tenemos que llevar adelante sin esperar una instrucción. Porque además yo no veo en Cristina jamás, en todos los hechos que realizó, que ella esté pidiendo, che, hagan esto para generarme un clamor. Esa es una tarea nuestra, que no hay que esperar instrucciones, hay que llevar adelante acciones políticas, hablar con las compañeras y compañeros. Donde hay dos personas hay un hecho político. Muchas veces se espera el glamour de los grandes encuentros, los grandes discursos y de los atriles. Y no, nosotras y nosotros, militantes, donde hay dos personas, hay una tarea política, hay una posibilidad de convencer, hay una posibilidad de disuadir, hay una posibilidad de persuadir, hay una posibilidad de elaborar masa crítica. Y ayer Cristina nos dio mucho material, porque nos dio un programa y nos dio el sello de garantía de la concreción previa. Claro. Yo creo que es el sí se puede, hay alternativa, la flor que se iba abriendo en ese retoño que se iba desplegando desde antes de ingresar a ese encuentro y bueno, que floreció pleno en las últimas palabras de Cristina, ¿no? Entonces, yo creo en la posibilidad de esa candidatura, creo muy racionalmente, creo en la necesidad de esa candidatura, porque otra cosa que quedó claro es que Cristina es el punto de intersección del peronismo y además es el punto de intersección del peronismo con otras fuerzas. Esa idea frentista que tenía Perón, donde hasta inclusive existió el votar a Perón por izquierda, no solo todos los que estaban en la misma lista, sino también otras listas. Me parece que vienen esos tiempos. Y además, Cristina es el vértice de la política argentina. Es el vértice, es donde confluye todo. Confluyó hasta un intento de asesinato, para que tomemos dimensión del drama, pero no un drama de ¡ay, qué drama! El drama en sentido del drama griego, de esas historias donde confluyen todas las cuestiones de la naturaleza humana, si es que esto existe, y de sus distintas expresiones. Bueno, el vértice de todo eso en Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner. Estamos conversando, para los que nos escuchan por la FM 107.3, con Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, que tuvo la amabilidad de atendernos. Teniendo en cuenta el caso Brasil y la fórmula Lula con Alckmin, ¿vos crees que en 2023 es posible una fórmula integrada por dos partidos diferentes? Le voy a poner nombres si querés, peronismo y radicalismo. Primero, ya que tocas el tema, Sí. Lula demostró que se le podía ganar al lawfare. Total. Y esto para la Argentina, para Latinoamérica, primero para Brasil y para el mundo, es un hecho muy auspicioso, ¿no? Porque ayer Cristina nos llena de orgullo, de esperanza, esta posibilidad que Lula concretó y lo llevó a realidad efectiva. Porque otra cosa que ayer dijo Cristina
y me parece que trazó una línea histórica impecable para hacerlo en el tiempo que tenía, imposible hacerlo mejor, de cómo los partidos militares devinieron en partidos jurídicos, judiciales, ¿no? Cómo el poder concentrado tiene un nuevo modus operandi para condicionar la democracia. Ujú. Y no solo tiene que ver con perseguir líderes populares, sino que también tiene que ver con operar sobre las decisiones que son incumbencia de otros poderes. La Constitución marca cuáles son las incumbencias de otros poderes. Bueno, el Poder Judicial fue irrespetuoso de la división de poderes. Por eso digo que la República también está hackeada, no solo la democracia. Y esto, para poner dos ejemplos sencillos, cómo permitió que los monopolios u oligopolios de telecomunicaciones subieran las tarifas más que ningún otro precio en la historia en la República Argentina en estos tiempos. Ujú. En el último índice de precios eran los que más subieron, pero esto venía sucediendo. Si uno, con agarrar la factura del 2020 y agarrarla de hoy, te vas a dar cuenta lo que hizo el Poder Judicial. Porque lo hizo el Poder Judicial, ¿eh? Sí. Las empresas que lo hicieron lo pudieron hacer porque lo hizo el Poder Judicial. Los aumentos de las tarifas de telecomunicaciones lo hicieron desde el Poder Judicial. Y, y el otro es cómo no permitieron que otro poder se dé su propio reglamento. O sea, violentaron la división de poderes. Y esto también hay que decirlo con todas las letras. Cristina ayer nos invitó a decirlo con todas las letras. Algunas de nosotras y nosotros lo venimos señalando este tema. Pero ayer Cristina invitó a que se haga con toda la fuerza. Y yo creo que sí, Cristina ya tuvo un vicepresidente de otro partido. Igual me parece que tenemos que tener un armado que dé mucha certeza en la posibilidad de cumplir con el contrato electoral. Ujú. Porque vos fijate, saquemos el ejemplo de Cristina Cobos, donde Cobos traicionó su contrato electoral. Porque no es que traicionó a Cristina, traicionó a Cristina, Claro. no, traicionó el contrato electoral. Porque el vicepresidente está ahí para desempatar a favor del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. El vicepresidente no forma parte de la Cámara de Senadores. No es un senador o una senadora. Es el Ejecutivo en la Cámara. Si no, sería senador o senadora y tendría voto siempre. Claro. Pero hay otro ejemplo histórico tal vez más trágico, porque lo de Cobos con la fortaleza de Cristina y el acompañamiento del pueblo se pudo resolver. Es el ejemplo de la alianza, Ujú. Claro. donde la dinámica presidente-vicepresidente terminó en una catástrofe para la Argentina. Entonces me parece que es un espejo para mirar y creo que hay que prestar mucha atención a la historia. Cristina nos invita también a prestar mucha atención a la Sí. historia. Amado, la verdad que quiero decirte que tenés una enorme cantidad de fans dentro de todos los oyentes del Destape Radio. No paran de mandarte halagos, saludos que te quieren de vuelta ahí en una fórmula presidencial también. La verdad es que siempre te recuerdan con mucho cariño acá en toda la programación del Destape Radio, así que espero que te llegue también todo ese cariño a vos. Te agradecemos un montón por haber compartido estos minutos con nosotros. Cuando quieras, estás invitado. Yo ya sé que viniste 2 veces a la mañana acá, pero también te esperamos a la tarde, aunque el otro señor se enoje. Podemos compartirte entre los dos programas, si te parece. Primero, mandar un saludo enorme a la oyentada del Destape, compañeras y compañeros. Segundo, felicitarlas al Destape por el esfuerzo que viene haciendo remando desde las malas, ¿no? Desde los momentos muy difíciles. Era difícil, ¿no? Metían presos a dueños de medios Sí. en ese momento y apretaban a periodistas
mujeres y varones, usando todo el aparato del Estado. Así que tiene un valor muy potente para la democracia argentina lo que vienen haciendo, lo que venimos haciendo desde este tipo de esfuerzos, y creo que nos tenemos que emocionar y felicitar por eso. Y bueno, me gusta mucho poder compartir, me gusta mucho, porque la experiencia que hemos adquirido cada una de nosotras y nosotros no es nuestra, es de nuestro espacio político. Sí, y acá me recuerdan, no te vamos a saludar obviamente, pero mañana es tu cumpleaños, así que sabé que todos nosotros mañana te vamos a estar saludando, hoy no porque es Mufa obviamente, así que esperemos que la pases muy lindo, Amado. Te mandamos un abrazo enorme y esperamos verte prontito, dale. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Chao, Amado. Chao, Edgardo. Un abrazo grande. Chao, Amado. Un país unido por la radio.